Hay muchas enfermedades en este mundo, pero hay una en específico que mucha gente desconoce, una enfermedad que nos produce la muerte y nos aleja de Dios. ¿Quieres saber cuál es esta enfermedad? Descúbrelo juntamente con nosotros. ¿Qué prueba les hizo Dios a Adán y a Eva? Se comenta la historia en Génesis 2, 15 al 17 respecto a que ellos estaban en el jardín del Edén, un jardín hermoso en el cual habían muchos árboles frutales. Dios les dijo, de todo árbol que ustedes pueden ver, pueden comer, pero hay uno, el cual es el del conocimiento y del bien y del mal, el cual no pueden comer. Entonces, ¿en qué consistió el primer pecado? También se nos comenta en Génesis 3, 1 al 5, en el cual llegó una serpiente comandada por Satanás. Eva andaba sola recogiendo frutos ahí en el jardín y se nos comenta en la Biblia de que comenzó a engañar a Eva, a decirle de que si comía de ese fruto iba a ser igual que Dios. Pero nosotros sabemos cuál es la consecuencia la cual nos trajo hasta la actualidad y a futuro, el cual es la muerte. Lastimosamente estamos sufriendo aún todas estas cosas, todas estas consecuencias que trajo el comer de ese fruto, el cual Dios dijo, no comerás. El pecado. ¿Qué es el pecado? Esto lo podemos encontrar en la primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 3, versículo 4. Y si tú tienes una Biblia en tu casa, te invito a que la puedas leer junto conmigo. Y dice de la siguiente manera: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pero ¿de dónde se dio esto? ¿Dónde se originó? Esto lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 12, versículo del 7 al 12. Y nos dice que ahí Satanás se estaba peleando contra Dios porque quería ser semejante junto con esto, y podemos encontrar que el origen del pecado se dio también en Satanás. Esto lo podemos encontrar en Ezequiel capítulo 28 versículo 14 al 17. Podemos ver que Satanás en esos tiempos se llamaba Lucifer, y Lucifer era un ángel hermoso, pero él se llenó de narcisismo y quiso ser semejante a Dios, y ya no se encontró lugar en el cielo para él y todos sus ángeles. Entonces fueron desterrados aquí a la tierra. Pero cuando cometemos pecado, ¿a quién nos sometemos? Esto lo podemos encontrar en la Biblia, que está escrito en primera epístola del apóstol San Juan capítulo 3 versículo 8, y nos dice de la siguiente manera: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. ¿Y sabe lo más terrible de esta enfermedad? Que llega hasta el punto de muerte. Podemos encontrar que la paga del pecado es muerte. Eso lo podemos encontrar en Romanos 6, 23. ¿Sabes algo maravilloso? Yo tengo la solución que está en la misma palabra de Dios. En la misma cita de Romanos 6, 23 nos continúa diciendo: pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Solamente Cristo Jesús nos puede dar vida, vida en abundancia, vida que podemos disfrutar tanto acá para alejarnos del pecado y de igual manera para recibirlo cuando Él venga por segunda vez. ¡Qué maravillosa promesa! Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 nos dice: hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Tú y yo no somos perfectos, nacimos en pecado y por ende estamos en esa tendencia a pecar. Pero esto no quiere decir que pequemos todas las veces que queramos, no. Tenemos que arrepentirnos. Al arrepentirnos de corazón, Cristo Jesús está dispuesto a perdonarte a ti y a mí. ¡Qué maravilloso es esto! Y el perdón de Dios va mucho más allá del perdón del pecado. Dios no solo perdona, sino que justifica. ¿Y esto qué significa? Significa que el hombre está realmente sin culpa delante de Dios. Y en primera de Juan capítulo 1 versículo 9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Así que solo Dios nos puede perdonar y justificar. Así que si te gustó este video, podrías darle un like. Y recuerda, Maranatha, Cristo viene.